¿Qué sucede cuando una superestrella de Hollywood llama a uno de los líderes más poderosos de África para dar las gracias, pero termina recibiendo una lección que cambiará su vida? La historia que estamos a punto de contarles revela cómo una simple llamada telefónica entre Charlize Theron y el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, se convirtió en un despertar emocional que sacudiría al mundo del entretenimiento y expondría verdades incómodas sobre el activismo de 1900. Las celebridades no creerán cómo se desarrolló esta conversación ni la devastadora historia personal que lo cambió todo. Esto no se trata solo de fama o política. Es sobre el momento en que las buenas intenciones chocan con la dura realidad y lo que sucede cuando alguien finalmente tiene el coraje de decir la verdad que todos los demás tenían miedo de pronunciar. Era una tranquila tarde de jueves en Ouagadougou, un día de esos en los que el sol africano proyectaba largas sombras a través de las ventanas del Palacio Presidencial. El presidente Ibrahim Traoré acababa de regresar de una visita agotadora pero satisfactoria a una escuela rural en las provincias del norte de Burkina Faso. Los niños allí habían cantado canciones tradicionales, sus voces resonando con esperanza, a pesar de los desafíos que sus comunidades enfrentaban a diario. Sus ojos brillantes y su risa contagiosa le recordaron una vez más por qué había elegido el camino del liderazgo. No por el poder, sino por ellos. Mientras se acomodaba en su modesta oficina, todavía con el polvo de los caminos sin pavimentar en sus botas, su asistente Aminata golpeó suavemente la puerta. Era una joven de la capital, educada y eficiente, pero mantenía la actitud respetuosa que caracterizaba a muchos de los jóvenes de Burkina Faso. «Señor presidente», dijo suavemente, entrando en la habitación con una expresión curiosa en su rostro. En su mano llevaba el teléfono seguro reservado para llamadas internacionales. «Hay alguien en la línea que dice que necesita hablar con usted personalmente. Es Charlize Theron». Traoré levantó la vista de los informes esparcidos sobre su escritorio, con las cejas ligeramente arqueadas. «¿Charlize Theron?» La actriz, ganadora del premio de la Academia, la embajadora humanitaria, el rostro de innumerables campañas benéficas a través de África. La había visto en revistas y en televisión, siempre perfectamente compuesta, siempre hablando apasionadamente sobre causas africanas desde escenarios en Nueva York, Londres y Los Ángeles. Pero, ¿una llamada telefónica personal e inesperada? ¿Dijo algo sobre el motivo de la llamada?, preguntó, dejando el bolígrafo sobre su escritorio. Dijo que era algo personal, señor presidente. Parecía emocional. Traoré estudió el rostro de Aminata por un momento y luego asintió. «Pásela». Cuando Aminata salió de la habitación cerrando la puerta detrás de ella, Traoré levantó el teléfono. En sus años como líder, había hablado con presidentes, primeros ministros y líderes mundiales, pero algo en esta llamada se sentía diferente. Había una anticipación en el aire, una sensación de que esta conversación podría ser más significativa de lo que parecía. «Hola». Su voz era tranquila, medida, como siempre lo era cuando hablaba con personas que aún no conocía. La voz que respondió fue suave, cálida e inconfundiblemente reconocible. «Presidente Traoré, soy Charlize Theron. Espero no estar interrumpiendo algo importante». Hubo algo en su tono que llamó su atención de inmediato. No era la voz confiada y pulida que había escuchado en entrevistas. Había vulnerabilidad allí. Una vacilación que sugería que esta llamada significaba algo para ella. «En absoluto, señora Theron. ¿En qué puedo ayudarla?» «En realidad», dijo, y se pudo escuchar cómo tomaba una respiración profunda. «Llamé porque quería agradecerle». Traoré se reclinó en su silla, genuinamente sorprendido. «¿Agradecerme por qué?» «Por lo que está haciendo», ella dijo, su voz volviéndose más fuerte con convicción. «Por defenderse de la injerencia extranjera, por luchar contra la corrupción, por liderar su país con integridad, por mostrarle al mundo que África no necesita ser salvada, necesita ser respetada. Eso da esperanza a personas como yo». La sinceridad en su voz era innegable, pero Traoré se encontró haciendo una pausa, considerando cuidadosamente sus palabras. ¿Esperanza? Era una palabra que escuchaba a menudo, generalmente de visitantes internacionales que hablaban sobre África como si fuera una entidad monolítica definida por sus luchas, en lugar de su diversidad y fortaleza.
La esperanza es, de hecho, importante, dijo Traoré suavemente. Pero debo preguntarle algo, si no le molesta. Cuando habla de esperanza, cuando me agradece por lo que estoy haciendo en África, ¿qué tipo de África tiene en mente? La pregunta flotó en el aire entre ellos, llevada por satélites a través de los continentes. Era simple, pero también profunda, y Charlize pareció percatarse inmediatamente de que esta conversación iba a convertirse en algo que ninguno de los dos había anticipado. Hubo una larga pausa. Cuando ella habló de nuevo, su voz era más tranquila, más pensativa. Quiero decir, esperanza para un futuro mejor, para los niños, para las mujeres, para la paz, para el fin de la pobreza y las enfermedades, para la educación y las oportunidades. Traoré asintió, aunque ella no podía verlo. Esos eran objetivos nobles, los que llenaban declaraciones de misión y folletos de recaudación de fondos. Pero también eran abstracciones, conceptos que se podían discutir en salas de juntas y galas, sin que nunca tocaran la realidad vivida de las personas a las que decían representar. Esos son hermosos objetivos, dijo él. Pero permítame hacerle otra pregunta. ¿Sabe el nombre de algún niño de Burkina Faso? El silencio que siguió fue respuesta suficiente, pero la honestidad de Charlize le impresionó. No, admitió ella en voz baja. No lo sé. No espero que lo sepa, dijo Traoré, su voz permaneciendo amable, libre de juicio. Pero me gustaría contarle sobre un niño, si tiene tiempo para escuchar. Su nombre era Isata. El uso del tiempo pasado golpeó a Charlize de inmediato, y él pudo escuchar el cambio en su respiración. Sí. Era. Ella tenía 8 años, y vivía en un pueblo llamado Gorom Goram, a unas 4 horas al norte de donde estoy sentado ahora. Isata tenía la sonrisa más hermosa, de esas que pueden iluminar una habitación, incluso cuando esa habitación era una escuela de ladrillos de barro sin electricidad. Le encantaba las matemáticas, lo cual era poco común entre los niños de su pueblo, y soñaba con convertirse en maestra. Traoré hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el norte, hacia la región donde había conocido a la familia de Isata, justo meses antes de su muerte. Ella también creía en los mismos sueños de los que hablaste: educación, oportunidad, un futuro mejor. Trabajaba más duro que la mayoría de los adultos que conozco, caminando 6 kilómetros para llegar a la escuela cada día, llevando agua para su familia, ayudando a su madre a cuidar su pequeño jardín. ¿Qué le pasó?, preguntó Charlize. Y Traoré pudo escuchar que ahora estaba genuinamente interesada, ya no hablando como una celebridad que ofrece agradecimientos, sino como un ser humano que se preparaba para escuchar una historia humana. Se enfermó, dijo Traoré simplemente. Comenzó con una tos, la típica que muchos niños tienen durante la temporada seca, pero empeoró. Su madre, Mariam, la llevó a la clínica más cercana, una pequeña instalación que atiende a 12 pueblos en la región, y hizo otra pausa, recordando la visita que había realizado a esa clínica meses después, recordando las estanterías vacías y la expresión derrotada en el rostro del médico. El medicamento que necesitaba era simple, señora Theron, dijo él. Antibióticos que costaban menos de $5. La clínica los recibía regularmente durante años a través de una asociación con una organización internacional de ayuda. Pero ese mes, el envío se retrasó. La voz de Charlize ahora apenas era un susurro. ¿Papeles?, dijo Traoré, la palabra cargada de una profunda frustración. Nuevas regulaciones del país donante, nuevos requisitos de documentación, nuevos procesos de aprobación, nuevos comités que debían revisar y aprobar cada envío. El medicamento permaneció en un almacén en Europa durante 3 semanas, mientras los burócratas debatían los procedimientos. El silencio al otro lado de la línea era total, pero Traoré podía sentir que Charlize seguía allí, aún escuchando, procesando lo que le estaba contando. Isata murió un martes por la mañana, continuó. Lo sé porque su madre llamó a la oficina presidencial, no porque esperara que yo hiciera algo. Sabía que ya era demasiado tarde, pero quería que alguien con autoridad supiera que su hija había existido, que su hija había importado. Cuando Charlize finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. ¿Cómo se llamaba la organización? Traoré vaciló. Podría haberla nombrado. Era una de las organizaciones humanitarias más grandes y mejor financiadas que operaban en África Occidental.
una que figuraba prominentemente en los patrocinios de celebridades y las campañas de recaudación de fondos. Pero eligió un enfoque diferente. Es una organización que usted ha apoyado públicamente, señora Cerón. Una de la que ha hablado en galas, una cuyo trabajo ha elogiado en entrevistas. Hacen un buen trabajo en términos generales, pero también son parte de un sistema que prioriza el cumplimiento por encima de la compasión, los procesos sobre las personas. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Charlize emitió un sonido que fue una mezcla de jadeo y sollozo. Oh Dios, yo no tenía idea. La mayoría de la gente no lo sabe, dijo Traoré suavemente. Y no es completamente su culpa. El sistema está diseñado para hacerle sentir bien por ayudar sin exigirle que entienda la complejidad de esa ayuda. Ve niños, sonriendo en fotografías, escucha estadísticas sobre vidas salvadas, escribe cheques, asiste a eventos y siente que está haciendo la diferencia. Y a veces lo está haciendo, pero a veces los niños mueren debido a la burocracia. Mientras nos felicitamos por nuestra compasión. Sí. Terminó Charlize, su voz apenas audible. La conversación que siguió fue diferente a todo lo que cualquiera de ellos había experimentado. Durante la siguiente hora hablaron, no como celebridad y político, no como estadounidense y africano, sino como dos personas luchando con la incómoda intersección entre las buenas intenciones y el fracaso sistémico. Traoré le habló sobre el pueblo donde Isata había vivido, sobre la escuela que había sido construida con fondos internacionales, pero que permanecía vacía porque nadie había presupuestado los salarios de los maestros. Le habló sobre el pozo de agua que se había excavado con gran fanfarria y oportunidades fotográficas, pero que había estado seco durante 2 años debido a estudios inadecuados sobre el nivel freático. Le contó sobre los cientos de niños que asistían a escuelas donde aprendían a leer en idiomas que nunca utilizarían, mientras permanecían analfabetos en sus lenguas maternas. Pero también le habló sobre las soluciones que sí estaban funcionando, las iniciativas dirigidas por la comunidad que no recibían atención internacional, las organizaciones locales que entendían las necesidades de sus comunidades. Necesitan porque son parte de esas comunidades. Los jóvenes líderes que estaban generando cambios sin esperar permiso ni financiamiento desde el extranjero. Charlize escuchó todo, haciendo preguntas que se volvían cada vez más reflexivas y específicas. A medida que la conversación continuaba, preguntó sobre las estructuras de gobernanza, las políticas económicas, sobre el papel de los líderes tradicionales en las sociedades africanas modernas. Preguntó sobre los derechos de las mujeres, no como un concepto abstracto, sino como una realidad vivida en comunidades específicas. Preguntó sobre la educación, no como un bien universal, sino como un desafío complejo que requería entender las políticas lingüísticas, los valores culturales y las limitaciones económicas. Me doy cuenta, dijo en un momento, de que he estado hablando sobre África durante años sin realmente escuchar a África. Eso no es raro, respondió Traoré, pero el hecho de que pueda reconocerlo ahora, de que esté dispuesta a admitirlo, eso sugiere que está lista para aprender. ¿Cómo aprendo?, preguntó ella. ¿Cómo puedo realmente entender lo que está sucediendo, lo que se necesita, qué realmente ayuda, y qué solo hace que personas como yo nos sintamos mejor con nosotros mismos? Traoré sonrió al escuchar en su pregunta la misma hambre de verdad que él había sentido cuando era joven, cuando recién comenzaba a entender la complejidad del liderazgo. Empiezas escuchando más de lo que hablas. Lees libros escritos por autores africanos sobre experiencias africanas, no solo libros de periodistas occidentales que informan sobre África. Apoyas organizaciones dirigidas por africanos, no solo organizaciones que trabajan en África. Haces preguntas más difíciles sobre el trabajo que ya estás apoyando. Hizo una pausa, considerando cómo explicar algo que le había tomado años comprender. Lo más importante es que recuerdes que África no es un país, no es un problema. Por resolver, no es una historia que contar. Son 54 países diferentes con miles de culturas, lenguas y desafíos diferentes. Cuando hablas de África como una sola entidad, ya estás cometiendo el mismo error que lleva a soluciones que no funcionan, como los antibióticos que permanecen en almacenes europeos mientras los niños mueren de enfermedades tratables. Charlize dijo en voz baja. Exactamente, como eso. A medida que la conversación comenzaba a terminar, Charlize hizo una última pregunta.
¿Puedes contarme más sobre la madre de Isata? ¿Hay algo que pueda hacer? Traoré consideró esto cuidadosamente. Mariam sigue viviendo en Goromorum. Es una mujer extraordinaria. Se ha convertido en una defensora de la salud comunitaria, trabajando para asegurarse de que otras familias no vivan lo que ella vivió. No está buscando caridad, señora Cerón. Está buscando asociación, personas que apoyen su trabajo sin intentar controlarlo. Me gustaría conocerla, dijo Charlize. Si ella está dispuesta, si fuera apropiado. No para una oportunidad fotográfica, ni para publicidad, solo para escuchar. Creo que lo apreciaría, dijo Traoré, pero solo si viene dispuesta a aprender en lugar de ayudar. Hay una diferencia. Estoy empezando a entender eso. Cuando finalmente terminaron, ambos se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando lo que había sucedido. Para Charlize, sentada en su casa de Los Ángeles, la conversación había destrozado suposiciones que ni siquiera había reconocido que tenía. Para Traoré, de vuelta en su oficina en Ouagadougou, había sido un recordatorio de por qué esas conversaciones eran tan necesarias, tan difíciles y tan raras. 2 días después, Charlize apareció en un panel de alto perfil en Nueva York, sobre el activismo de las celebridades y el trabajo humanitario global. Era el tipo de evento al que había asistido docenas de veces antes. El tipo en el que generalmente entregaba comentarios pulidos sobre la importancia de usar su plataforma para el bien. Pero esta vez fue diferente. Subió al escenario luciendo, menos pulida que de costumbre, el cabello recogido de manera sencilla, el maquillaje mínimo. Cuando habló, su voz llevaba un peso que no había estado presente en apariciones anteriores. Quiero comenzar hablando de una conversación que tuve esta semana con el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Empezó, y la audiencia se inclinó hacia adelante, intrigada por la apertura inesperada. Lo llamé para darle las gracias por su liderazgo, por el trabajo que está haciendo en África. Pero lo que sucedió en su lugar fue que él me enseñó algo que debería haber aprendido hace años. Hizo una pausa, mirando a la multitud de celebridades, activistas y donantes que la rodeaban. Me habló de una niña llamada Isata, que murió a causa de la brecha entre nuestras buenas intenciones y nuestra comprensión real. La sala quedó completamente en silencio. Ahora me di cuenta en esa conversación de cuánto no sabía, a pesar de años de hablar públicamente sobre los problemas africanos. Me di cuenta de que había estado tratando a todo un continente como si fuera una sola historia, un solo problema con soluciones únicas. Me di cuenta de que algunas de las organizaciones que he apoyado con las mejores intenciones han sido parte de sistemas que priorizan la comodidad de los donantes sobre el empoderamiento de los beneficiarios. Charlize respiró profundamente, y cuando continuó, su voz era más fuerte, más decidida. Ya no quiero ser alguien que cubre los espejos con vendas. Ya no quiero participar en una forma de activismo que me haga sentir bien, mientras potencialmente empeora problemas reales. Quiero aprender, realmente aprender sobre las comunidades de las que digo preocuparme. Quiero apoyar soluciones lideradas por africanos en lugar de imponer arreglos concebidos en Occidente. La reacción en la sala fue mixta. Algunos miembros de la audiencia asintieron con aprobación, reconociendo el coraje que implicaba hacer tal admisión públicamente. Otros se movieron incómodos, tal vez viéndose reflejados en sus palabras. Esto no significa renunciar al trabajo humanitario, continuó Charlize. Significa hacerlo mejor, de manera más reflexiva, con más humildad y menos ego. Significa escuchar más que hablar, más que liderar, apoyar más que liderar, aprender más que suponer. Cuando el panel terminó, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron con clips de sus declaraciones, con reacciones que iban desde la admiración hasta las críticas y la reflexión profunda. Los medios de comunicación recogieron la historia de inmediato. Confesión sincera de Charlize Theron. No sabía lo que no sabía, leía un titular. La estrella de Hollywood admite el activismo de vendas tras llamada con líder africano, leía otro. Las reacciones fueron tan diversas como apasionadas. Algunos elogiaron su honestidad y disposición para reconocer sus limitaciones. Otros la criticaron por socavar el importante trabajo humanitario. Otros más cuestionaron si su nueva conciencia se traduciría en un cambio significativo,
o si simplemente era otra forma de performance. Pero quizás la respuesta más significativa vino de sectores inesperados. Los activistas e intelectuales africanos que durante mucho tiempo habían criticado el activismo de las celebridades comenzaron a interactuar con sus declaraciones. Algunos ofrecieron elogios cautelosos por su disposición a escuchar. Otros la desafiaron a demostrar que sus palabras estarían acompañadas por acciones. Mientras tanto, en Burkina Faso, la noticia de la conversación y de las declaraciones posteriores de Charlize se extendió por las redes sociales y medios de comunicación locales. En Gorom, el pueblo donde vivió Issata, un grupo de jóvenes artistas pintó un mural en la pared de la escuela a la que ella había asistido. El mural mostraba a una niña con una brillante sonrisa rodeada de libros y ecuaciones matemáticas. Debajo, en francés y en moré, había una cita de la entrevista posterior del presidente Traoré sobre la llamada telefónica. No lloren por nuestros niños. Párense donde ellos se pararon. Aprendan lo que ellos aprendieron. Luego hablen. Mariam, la madre de Issata, se paró frente al mural en el día en que se completó, con lágrimas cayendo por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud porque finalmente se había escuchado la historia de su hija, porque el nombre de su hija ahora era conocido más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. Una semana después, llegó una carta a la oficina de gestión de Charlize en Los Ángeles. Estaba escrita en papel simple en francés y venía con una traducción al inglés. A la mujer que habló con nuestro presidente sobre mi hija Issata. Quiero que sepas que por primera vez desde que ella murió, sentí que alguien desde lejos realmente la vio como una persona, no solo como una triste historia. Gracias por preocuparte lo suficiente como para escuchar, por ser lo suficientemente valiente como para admitir lo que no sabías, por honrar su memoria prometiendo hacer las cosas mejor. Ella la quería. Creía que siempre había creído que las personas podían aprender, crecer y cambiar. Por favor, sigan aprendiendo. Por favor, sigan creciendo. Por favor, sigan cambiando. Y por favor, recuerden que cuando hablen de África, están hablando de mi hogar, de mi familia, de los sueños de mi hija. Con respeto y esperanza, Mariam. Cuando Charlize recibió la carta, se sentó en su cocina y lloró. No eran las lágrimas performáticas de una escena de película, sino las lágrimas crudas y honestas de alguien que se enfrenta a la brecha entre sus intenciones y su impacto, entre sus suposiciones y la realidad. 3 meses después, viajó en silencio a Burkina Faso. No hubo cámaras. No hubo comunicados de prensa, ni oportunidades fotográficas. Pasó una semana en Gorom, quedándose en una modesta casa de huéspedes, aprendiendo sobre iniciativas de salud comunitaria, escuchando a los líderes locales discutir sus desafíos y soluciones. Conoció a Mariam y hablaron durante horas sobre Issata, sobre el acceso a la atención médica, sobre los sueños que los niños en las zonas rurales de Burkina Faso llevaban consigo a pesar de los obstáculos que enfrentaban. Visitó la clínica, donde Issata había buscado tratamiento, ahora mejor equipada gracias a una asociación con una organización de salud dirigida localmente que comprendía tanto las necesidades médicas como las realidades logísticas de su región. Lo más importante, escuchó. Hizo preguntas no para reunir material para futuros discursos, sino para comprender genuinamente. Tomó notas no con fines publicitarios, sino para su propia educación. Estableció conexiones no para aprovecharlas, en su carrera, sino para apoyar el trabajo que ya estaba sucediendo. Cuando regresó a Los Ángeles, no dio entrevistas inmediatamente sobre su viaje, ni publicó fotos en las redes sociales. En su lugar, pasó semanas investigando, leyendo y consultando con académicos y activistas africanos. Reestructuró sus donaciones benéficas, redirigiendo fondos de grandes organizaciones internacionales a iniciativas más pequeñas dirigidas localmente. Comenzó a apoyar a artistas, escritores y cineastas africanos, no como casos de caridad, sino como colaboradores y maestros. 6 meses después de aquella primera llamada telefónica con el presidente Traoré, Charlize fue invitada a hablar en una conferencia sobre desarrollo internacional en Ginebra. Sus comentarios fueron breves pero poderosos. El año pasado pensaba que estaba ayudando a África.
Este año estoy aprendiendo de los africanos. La diferencia entre esos dos enfoques es la diferencia entre la caridad y la justicia, entre sentirse bien y hacer el bien, entre hablar por alguien y escucharlo. Hizo una pausa, mirando a una audiencia de trabajadores humanitarios, funcionarios gubernamentales y profesionales del desarrollo. Quiero contarles sobre una niña llamada Isata, que murió mientras los medicamentos permanecían en los almacenes, atrapados en procesos burocráticos que priorizaban los requisitos de los donantes sobre las necesidades de los pacientes. Quiero contarles sobre su madre, Mariam, que transformó su dolor en acción y se convirtió en una líder de salud comunitaria, sin ningún entrenamiento o certificación internacional. Quiero contarles sobre el presidente Ibrahim Traoré, quien tuvo el coraje de decir una verdad incómoda a alguien que lo llamó para agradecerle. Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. Estas no son solo historias inspiradoras. Son desafíos a cada suposición que hacemos sobre quién necesita ayuda, quién proporciona ayuda, y cómo debería ser realmente esa ayuda. Son invitaciones a hacer las cosas mejor, a ser más honestos, a escuchar con más atención. El discurso se volvió viral, pero esta vez la respuesta fue diferente. En lugar de centrarse en la celebridad de Charles o en su activismo, la conversación se centró en las preguntas sustantivas que había planteado sobre el desarrollo internacional, sobre las dinámicas de poder inherentes al trabajo humanitario, sobre la diferencia entre solidaridad y caridad. Las voces africanas que durante mucho tiempo habían sido marginadas en las discusiones sobre los problemas africanos, de repente se encontraron en el centro de las conversaciones internacionales. Los jóvenes líderes africanos vieron cómo su trabajo recibía atención y financiamiento. Las organizaciones locales descubrieron nuevas asociaciones con donantes internacionales que finalmente estaban dispuestos a apoyar, en lugar de dirigir sus esfuerzos. El impacto se extendió de maneras que nadie había anticipado. Otras celebridades comenzaron a cuestionar sus propias suposiciones sobre su trabajo benéfico. Las organizaciones de desarrollo empezaron a implementar procesos de consulta comunitaria más rigurosos. Los donantes comenzaron a hacer preguntas más difíciles sobre la efectividad y la adecuación de sus aportes. Pero quizás el cambio más profundo fue en la naturaleza misma de la conversación. En lugar de hablar de África como un problema que resolver, las personas comenzaron a hablar de aprender de las innovaciones africanas, de las soluciones africanas, del liderazgo africano. Un año después de la llamada telefónica, el presidente Traoré reflexionó sobre la conversación en una entrevista con un periodista burkinabé. No creo que la señora Theron llamara ese día esperando que desafiaran su visión del mundo, dijo con una ligera sonrisa. Pero estaba abierta a ser desafiada, y eso hizo toda la diferencia. La tragedia no es que la gente no sepa, es que piensan que saben cuando no lo saben, y hizo una pausa, luciendo pensativo. El cambio real no ocurre cuando las personas poderosas deciden ayudar a las personas sin poder. Ocurre cuando las personas reconocen su humanidad compartida y deciden trabajar juntas como iguales. Esa llamada telefónica fue el comienzo de ese reconocimiento. Hoy, la historia de Isata se enseña en las escuelas de todo Burkina Faso como un ejemplo de cómo las tragedias individuales pueden inspirar cambios sistémicos. Su nombre es conocido, no solo en su aldea, sino en todo el mundo, pronunciado por personas que entienden que detrás de cada estadística hay una historia humana. Detrás de cada política hay un impacto personal. Mariam continúa su trabajo como defensora de la salud comunitaria, ahora respaldada por una red internacional de socios que siguen su ejemplo en lugar de intentar dirigir sus esfuerzos. La clínica, donde Isata buscó tratamiento, se ha convertido en un modelo de atención sanitaria dirigida por la comunidad, visitada por delegaciones de toda África Occidental. Y Charlize, ella continúa su trabajo, pero de manera diferente ahora. Habla menos y escucha más. Apoya en lugar de liderar. Hace preguntas en lugar de dar respuestas. Lo más importante es que recuerda que cada conversación sobre justicia, cada discusión sobre ayuda, cada decisión sobre desarrollo, comienza con un simple reconocimiento. Las personas a las que decimos ayudar no son problemas a resolver, sino socios a respetar. La llamada telefónica que cambió todo duró poco más de una hora, pero su impacto continúa extendiéndose, desafiando suposiciones, cambiando enfoques y honrando la memoria de una niña de 8 años, cuya muerte enseñó al
mundo sobre la brecha entre las buenas intenciones y la comprensión genuina. Al final, no se trataba de celebridades o políticos, de África o América, de ayuda o activismo. Se trataba de dos seres humanos teniendo una conversación honesta sobre verdades difíciles y teniendo el coraje de dejar que esa conversación los cambiara. A veces, las revoluciones más poderosas comienzan con las palabras más simples. Gracias por lo que. Déjame contarte sobre una niña llamada Isata. Y a veces, si somos lo suficientemente valientes para escuchar, esas palabras pueden cambiarlo todo. Pero la historia no termina ahí. Porque el cambio real, el cambio duradero, no ocurre en un solo momento de revelación. Ocurre en las incontables decisiones pequeñas que siguen. En la elección diaria de permanecer incómodos en lugar de refugiarnos en suposiciones familiares. 3 años después de esa primera llamada telefónica, algo notable sucedió que nadie habría podido predecir. Charlize estaba en Ginebra asistiendo a otra conferencia sobre desarrollo cuando recibió un mensaje urgente de Mariam, en Gorom Gorom. Había habido un brote de cólera en la región, afectando varias aldeas. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. En lugar de esperar a que las organizaciones de ayuda internacionales se movilizaran, la red de salud comunitaria que Mariam había ayudado a construir entró en acción de inmediato. Habían almacenado suministros, entrenado a voluntarios locales y establecido redes de comunicación que podían responder en horas, no en semanas. El brote se contuvo en solo 5 días, con solo 3 muertes. Una pérdida trágica, pero una fracción de lo que brotes similares habían cobrado en el pasado. Los medios internacionales apenas lo notaron. No hubo helicópteros dramáticos, ni apelaciones de recaudación de fondos de celebridades, ni oportunidades fotográficas con sobrevivientes agradecidos. Solo un trabajo silencioso y eficiente que salvó vidas, realizado por personas que entendían sus comunidades y habían sido capacitadas para actuar. Cuando Charlize leyó el mensaje de Mariam describiendo la respuesta, sintió algo que nunca había experimentado en todos sus años de activismo. La satisfacción de saber que había apoyado algo que funcionaba, algo que salvaba vidas sin crear dependencia ni generar titulares. Inmediatamente llamó al presidente Traoré. ¿No están dispuestos a aprender? ¿Oíste hablar de Gorom Goram? Preguntó tan pronto como él contestó el teléfono. Sí, respondió él, y ella pudo escuchar el orgullo en su voz. Mariam y su equipo evitaron lo que podría haber sido una catástrofe. No esperaron permiso, no esperaron financiamiento, no esperaron a los expertos internacionales. Simplemente actuaron. Es por la red que ayudamos a financiar, dijo Charlize. Pero Traoré la corrigió suavemente. Es por la red que ellos construyeron, señora Terón. Usted proporcionó los recursos, pero ellos proporcionaron la visión, el liderazgo, el conocimiento local que lo hizo funcionar. Esa es la diferencia entre caridad y asociación. Esta conversación llevó a otra realización para Charlize. Había estado midiendo el éxito de manera equivocada. Durante años había juzgado su trabajo humanitario por cuánto dinero se recaudaba, cuántas personas asistían a sus eventos, cuánta cobertura mediática recibían sus causas. Pero esas métricas no tenían nada que ver con el impacto real sobre el terreno. La respuesta al cólera en Gorom Goram no generó ni una sola noticia fuera de Burkina Faso. No hubo publicaciones virales en redes sociales, ni ceremonias de premiación, ni reconocimientos de organizaciones internacionales, pero había niños vivos que podrían haber muerto. Familias intactas que podrían haber sido destruidas. Las comunidades eran más fuertes y resilientes de lo que habían sido antes. Este cambio de perspectiva llevó a Charlize a tomar una decisión aún más radical. Comenzó a rechazar la mayoría de los compromisos de oratoria sobre los problemas africanos, utilizando en su lugar su plataforma para amplificar directamente las voces africanas. Cuando las organizaciones le pedían que fuera portavoz de sus programas africanos, sugería que invitaran a líderes africanos a hablar en su lugar. Cuando las revistas querían presentar su trabajo humanitario, negociaba para que perfilaran a los activistas locales que apoyaba. La respuesta de su industria fue mixta. Algunos la elogiaron por dar un paso atrás y centrar las voces africanas. Otros cuestionaron si estaba abandonando sus responsabilidades como alguien con una gran plataforma. Algunos sugirieron que estaba corrigiendo en exceso, que todavía había valor en el activismo de celebridades hecho de manera reflexiva.
Pero Charlize había aprendido a medir el éxito de manera diferente. Cuando un joven cineasta africano a quien había apoyado ganó un premio internacional y usó su discurso de aceptación para hablar sobre la importancia de contar las historias africanas desde perspectivas africanas, se sintió más orgullosa de lo que nunca se había sentido al aceptar sus propios premios. Cuando una organización comunitaria en Malí, que había financiado discretamente durante 2 años, logró presionar a su gobierno para cambiar las políticas de salud, celebró más de lo que había celebrado cualquier estreno de película. La validación más profunda vino de una fuente inesperada. 4 años después de la llamada telefónica original, Charlize recibió una invitación para hablar en la Universidad de Ouagadougou. La invitación no vino de la administración, sino de una organización estudiantil que había estado siguiendo su trayectoria de activista famosa a aliada genuina. Casi la rechazó. La idea de hablar sobre problemas africanos a una audiencia africana aún le parecía presuntuosa. Pero cuando llamó al presidente Traoré para pedirle consejo, él la alentó a aceptarla. «No te están pidiendo que hables sobre África», dijo él. Él dijo: «Te piden que hables sobre tu proceso de aprender a escuchar. Esa es una historia que muchas personas necesitan escuchar, especialmente los jóvenes que están tratando de involucrarse en los problemas globales». Así que fue, y lo que ocurrió en esa sala de conferencias en Ouagadougou fue algo completamente diferente a todo lo que había experimentado en sus años de oratoria pública. Comenzó con la historia de Issata, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez, su audiencia estaba formada por jóvenes que habían crecido en aldeas como Gorom Goram, que habían perdido amigos y familiares por enfermedades prevenibles, que habían visto a las organizaciones internacionales venir y marcharse, mientras sus desafíos fundamentales permanecían sin cambio. Cuando describió sus suposiciones iniciales sobre África, varios estudiantes asintieron, reconociendo lo que ella decía. Cuando habló sobre la brecha entre las buenas intenciones y el impacto real, vio el reconocimiento en sus ojos. Y cuando describió el proceso de aprender a escuchar en lugar de hablar, de apoyar en lugar de liderar, la sala quedó completamente en silencio. Pero el verdadero poder de esa tarde vino durante la sesión de preguntas y respuestas. Una joven llamada Fatou se levantó y dijo: «Señorita Theron, quiero agradecerle no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Mi hermana murió de malaria cuando yo tenía 12 años, y durante años vi cómo las organizaciones internacionales usaban su historia para recaudar dinero, mientras nada cambiaba en nuestra aldea. El hecho de que haya elegido dar un paso atrás para apoyar nuestras voces en lugar de hablar por nosotros, eso me da esperanza de que las cosas pueden ser diferentes». Otro estudiante, un joven llamado Musa, preguntó: «¿Qué les dirías a otras celebridades que quieren ayudar a África pero están cometiendo los mismos errores que cometiste tú?» Charlize pensó cuidadosamente antes de responder. «Les diría que el primer paso es admitir que no sabes lo que no sabes. El segundo paso es encontrar voces africanas de las que aprender. El tercer paso es el más difícil. Es dar un paso atrás del centro de atención, incluso cuando esa luz brilla sobre los problemas que te importan». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala a esos jóvenes rostros brillantes. «Pero lo más importante es que les diría que África no necesita ser salvada. África necesita asociación. África necesita respeto. África necesita que la comunidad internacional deje de tratarla como un caso de caridad y empiece a reconocerla como un socio igual en la resolución de los desafíos globales». El aplauso que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera recibido antes. No era el aplauso educado de las galas de caridad, ni el entusiasta vítores de los estrenos de películas. Era el reconocimiento de un entendimiento compartido, de puentes construidos a través de divisiones culturales y económicas, a través de la honestidad y la humildad. Después del evento, cenó con algunos de los estudiantes. Hablaban sobre sus sueños para sus países, sus frustraciones con la forma en que África era retratada en los medios internacionales, sus esperanzas para un futuro en el que las soluciones africanas a los desafíos africanos fueran tomadas en serio por la comunidad global. Un estudiante de salud pública le contó sobre su investigación en medicina tradicional y cómo podría integrarse con los sistemas de salud modernos. Otra estudiante que estudiaba ingeniería describió su trabajo sobre soluciones de energía sostenible diseñadas específicamente para comunidades rurales africanas. Un tercero,
especializado en agricultura. Explicó sus esfuerzos para ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático, usando tanto conocimientos tradicionales como nuevas tecnologías. Estas conversaciones le recordaron a Charlize algo que el presidente Traoré le había dicho años antes. Las soluciones a los desafíos de África ya existen en las mentes africanas. La pregunta es si el mundo está listo para escuchar. Mientras volaba de regreso a Los Ángeles, reflexionó sobre cuánto había evolucionado su comprensión. La activista famosa que había hecho esa primera llamada para agradecerle al presidente Traoré creía que su papel era usar su plataforma para contar las historias africanas a audiencias occidentales. Pero había aprendido que su verdadero papel era mucho más sutil y mucho más importante. Era usar su privilegio para crear espacio para que las voces africanas desafiaran las suposiciones occidentales sobre África y modelar lo que significaba que alguien con poder escuchara en lugar de hablar. El impacto de este enfoque se hizo evidente de maneras que no había esperado. Otras celebridades comenzaron a contactarla para pedirle consejos sobre su propio trabajo humanitario. Algunas estaban a la defensiva, insistiendo en que sus intenciones eran buenas y su impacto positivo. Otras estaban genuinamente curiosas sobre cómo mejorar. Desarrolló un marco simple que compartió con cualquiera que le pidiera consejo. Antes de hablar sobre un problema, pasa un año escuchando a las personas directamente afectadas por ese problema. Antes de proponer soluciones, pregunta a las personas a las que deseas ayudar qué creen que realmente ayudaría. Antes de recaudar dinero para una causa, investiga si las organizaciones que estás apoyando están dirigidas por personas de las comunidades a las que sirven. Lo más importante, les dijo, estén preparados para descubrir que su ayuda podría no ser necesaria de la forma en que pensaban. Estén preparados para dar un paso atrás, para apoyar en lugar de liderar, para amplificar en lugar de originar. Este mensaje no siempre fue bien recibido. Algunas celebridades la acusaron de ir demasiado lejos, de abandonar su responsabilidad, de usar su plataforma para el bien. Otros sugirieron que estaba siendo ingenua sobre las realidades del desarrollo internacional, que las organizaciones occidentales y las celebridades occidentales eran necesarias porque las instituciones africanas eran demasiado débiles o demasiado corruptas para ser efectivas. Pero Charlize había aprendido a reconocer estos argumentos como variaciones de lo mismo. El pensamiento paternalista que había formado su propio activismo inicial se basaba en la suposición de que los africanos eran incapaces de resolver sus propios problemas, que necesitaban orientación y recursos occidentales para generar cambio. La evidencia de su propia experiencia sugería lo contrario. Cada organización dirigida por africanos que había apoyado había sido más efectiva, más sostenible y más responsable que las organizaciones internacionales que había financiado anteriormente. Cada líder africano de quien había aprendido había demostrado sabiduría, capacidad y visión que desafiaban los estereotipos occidentales sobre el liderazgo africano. 5 años después de la llamada telefónica original, algo sucedió que completó todo el ciclo de su viaje. Charlize fue contactada por una cineasta documentalista que quería hacer una película sobre el activismo de las celebridades y su impacto en las comunidades africanas. La cineasta, Aminata Traoré, sin relación con el presidente Traoré, era una joven de Sagal que había estudiado cine en París y regresó a su país para hacer películas que desafiaban las narrativas occidentales sobre África. Quiero contar la historia de tu transformación, le dijo Aminata durante su primera conversación. Pero quiero contarla desde la perspectiva de las comunidades que has afectado. Quiero mostrar lo que parece cuando el activismo de las celebridades evoluciona hacia una verdadera asociación. El documental resultante, titulado Escuchando a Isata, fue diferente a cualquier película sobre activismo de celebridades que se hubiera hecho antes. En lugar de centrarse en Charlize, se centró en las voces de personas como Mariam, quien había construido una red de salud comunitaria con silenciosa determinación. Presentó al presidente Traoré, pero no como un líder africano exótico, ofreciendo sabiduría a las audiencias occidentales, sino como un político reflexivo, enfrentándose a los complejos desafíos del liderazgo en un mundo postcolonial. Más poderoso fue que incluyó entrevistas con otras celebridades que se habían sentido inspiradas por el viaje de Charlize para examinar su propio activismo. Algunos habían hecho cambios significativos en cómo abordaban el trabajo humanitario. Otros decidieron alejarse completamente del activismo.
dándose cuenta de que sus buenas intenciones no eran suficientes para justificar su participación en problemas que no entendían completamente. El documental se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó el premio a Mejor Documental. Pero Charlize no estuvo allí para aceptar el premio. Aminata sí lo estuvo, y utilizó su discurso de aceptación para hablar sobre la importancia de que los cineastas africanos cuenten las historias africanas. Charlize vio la ceremonia desde su hogar en Los Ángeles, y cuando vio a Aminata en el escenario hablando a una audiencia global sobre la necesidad de retratar África de manera más matizada y honesta en los medios internacionales, sintió algo que nunca había sentido durante sus propias ceremonias de premios. Sintió que había contribuido a algo verdaderamente significativo. El impacto del documental fue el que ni Charlize ni Aminata habían anticipado. Desencadenó conversaciones sobre el activismo de las celebridades, no solo en publicaciones de Minabes-Info, la industria del entretenimiento, sino también en revistas académicas, foros de políticas y organizaciones de desarrollo. Llevó a nuevas pautas para la participación de celebridades en causas humanitarias, haciendo hincapié en la importancia del liderazgo local y la consulta comunitaria. Más importante aún, inspiró a una nueva generación de activistas, tanto celebridades como personas comunes, a abordar los problemas globales con más humildad, más curiosidad y más respeto por las personas a las que dicen querer ayudar. Hoy, cuando la gente le pregunta a Charlize sobre su trabajo humanitario, ella les habla de Isata, no como una historia trágica que ilustra la necesidad de intervención occidental, sino como un recordatorio de que detrás de cada estadística hay un ser humano. Detrás de cada problema hay una comunidad con su propia sabiduría y fortaleza. Detrás de cada solución está la necesidad de una verdadera asociación en lugar de caridad. Aún recibe invitaciones para hablar en conferencias, para aparecer en galas de recaudación de fondos para prestar su nombre a causas. Pero ahora elige cuidadosamente, aceptando solo las oportunidades que realmente centran las voces de las personas directamente afectadas por los problemas que se están discutiendo. Y a veces, tarde en la noche, en su casa de Los Ángeles, piensa en una llamada telefónica que hizo hace 5 años para agradecer a un presidente africano por su liderazgo. Piensa en cómo ese simple gesto de gratitud se convirtió en una lección magistral de humildad, cómo su certeza se convirtió en curiosidad, cómo su deseo de ayudar se transformó en un compromiso de escuchar. Piensa en Isata, una niña que nunca conoció pero que cambió su vida, cuya historia le enseñó que lo más poderoso que una persona con privilegio puede hacer no es hablar por otros, sino crear espacio para que otros hablen por sí mismos. Y piensa en el presidente Traoré, quien tuvo el coraje de decirle una verdad incómoda, quien eligió la educación sobre la adulación, quien le ayudó a entender que el verdadero cambio comienza no con buenas intenciones, sino con la disposición a desafiar nuestras suposiciones. La llamada telefónica que cambió todo duró poco más de 1 hora, pero su impacto continúa extendiéndose 5 años después de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. En redes de salud comunitaria en las zonas rurales de Burkina Faso, en películas documentales que desafían las narrativas occidentales sobre África, en jóvenes activistas que abordan los problemas globales con humildad en lugar de arrogancia, en celebridades que eligen escuchar en lugar de hablar. A veces, las revoluciones más poderosas comienzan con las palabras más simples. Gracias por lo que... Déjame contarte sobre una niña llamada Isata. Y a veces, si somos lo suficientemente valientes para escuchar, esas palabras pueden cambiarlo todo. No solo para las personas que tienen la conversación, sino para todos aquellos cuyas vidas tocan. En los años que siguieron, la revolución continúa. Una conversación a la vez, un momento de humildad a la vez, una elección de escuchar en lugar de hablar a la vez. Y en algún lugar de Gorom Goram, en una escuela donde los niños aprenden matemáticas en su lengua materna, la historia de Isata sigue viva. No como una tragedia que lamentar, sino como una maestra a honrar. Un recordatorio de que la vida de cada niño tiene valor, cada comunidad tiene sabiduría, y cada historia merece ser escuchada. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has tenido una conversación que cambió completamente tu perspectiva? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos, y tus experiencias nos ayudan a entender qué historias importan más. Si esto te conmovió, dale like
y compártelo con alguien que necesite escuchar la historia de Isata. ¿Y alguna vez has cuestionado tus propias suposiciones sobre cómo ayudar a los demás? Cuéntanos lo que aprendiste. Tus ideas pueden inspirar el viaje de otra persona. No olvides suscribirte para más historias reales que desafían la manera en que vemos el mundo y nos muestran cómo se ve una verdadera asociación.